Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle. Por Radio Raíces, la voz del pepino. Buenas tardes, estamos aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el esperado panel de mujeres. Con nosotras hoy está nuestra coordinadora Eda López. Tenemos de invitada aquí a la joven Stephanie Figueroa y vamos a tener también con nosotros a la licenciada Carmen Lebrón. El día de hoy vamos a estar reseñando todo lo que tenga que ver con las estadísticas últimas en Puerto Rico sobre los feminicidios. En estos días no hemos podido hacer el programa como hemos querido y queremos tocar estos temas de los últimos feminicidios que hubieron en Puerto Rico, esos mediatours que dio la Asociación de Juristas por los medios, y esos distintos temas son los que vamos a estar tocando en el programa de hoy. Así que adelante, Eda. Gracias, Kitty, gracias, Stephanie, y le vamos a dar la bienvenida ya mismo a Carmen Lebrón, que estaba en tránsito. En Puerto Rico estamos viviendo una crisis de feminicidios desde hace varios años. Se había creado un organismo, el Comité PARE, alegadamente para atender esta emergencia. Hubo mucho trabajo voluntario de parte de varios sectores y desafortunadamente el Estado no fue capaz de implantar las medidas que estábamos reclamando. Todo ese trabajo que se hizo, el Estado básicamente lo engavetó. Entonces, dicho eso, desafortunadamente cuando las cosas no se atienden por la raíz de los problemas, vamos a ver que se van a estar empeorando. Yo quiero comenzar compartiendo unas estadísticas que estaba verificando. En España, que tiene 50 millones de habitantes, en el 2025 se registraron 100 feminicidios, 23 de ellos íntimos. En Puerto Rico, que tenemos 3.2 millones de habitantes, en el 2025 se registraron 63 feminicidios. De esos 63, 30 cerraron el año bajo investigación. O sea, que son asesinatos de mujeres, pero desafortunadamente no conocemos los detalles de la investigación de la policía y no se han publicado. Dicho eso, tenemos que también destacar que la política pública que han implantado tanto la gobernadora como la procuradora de las mujeres es una política pública fallida. En primer lugar, hicieron un contrato para compañías de publicidad que desarrollaron la campaña del maltrato se castiga, pero cuando miramos con cabeza fría ese eslogan nos damos cuenta de que va a ser inoficioso porque las personas, la amenaza de castigo no es persuasivo para personas que tengan, que tengan la intención de cometer un feminicidio. Por otro lado, tenemos muchos casos que son feminicidio-suicidio, por lo tanto, ese agresor estaba dispuesto
a exponerse al mayor castigo que puede tener una persona, que es violencia contra sí mismo. Ese es el panorama. La procuradora, hemos alertado, ¿verdad?, que la proliferación de armas de los pasados 5 años ha sido un factor determinante cuando vemos el móvil, ¿verdad?, y cómo se dieron los feminicidios. Así que hoy contamos con 2 expertas. Stephanie Figueroa es la directora ejecutiva del Observatorio de Equidad de Género, y Carmen Lebrón, la licenciada Carmen Lebrón, tiene más de 30 años trabajando con organizaciones que previenen y atienden a víctimas sobrevivientes de violencia de género. Además de que fue procuradora de las mujeres, yo creo que la única procuradora desde Tati Fernós que iba encaminando la Procuraduría en buen camino, pero los caminos de la política en Puerto Rico son unos tentáculos bien poderosos, y eso podríamos hablarlo en otro contexto. Pues no, y quería comenzar con Stephanie, desde el observatorio. El observatorio puntea los casos de feminicidios y desapariciones y asesinatos de hombres en el contexto de violencia de género. Y Stephanie nos puede dar un resumen, un panorama de cómo se cerró diciembre del 2025 y lo que hemos visto como otra escalada de violencia que termina en feminicidio durante el 2026. Saludos, Eda, saludos, Kitty, a todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación, ¿verdad? Como bien mencionas, Eda, el año pasado fue un año muy lamentable, ¿verdad? Para las mujeres y niños y niñas del país. El año finalizó con 63 feminicidios, más de 100 intentos de feminicidio, ¿verdad? Que son aquellos actos de violencia extrema, ¿verdad? Que estuvieron a punto de quitarle la vida a una mujer. Así que en efecto, ¿verdad? Esto nos pone en un panorama crítico, ¿verdad? No tan solo aquí en Puerto Rico, sino que cuando comparamos otros países de Latinoamérica y el Caribe, nos damos cuenta que estamos en las primeras posiciones, ¿verdad?, de países con más feminicidios por tasa poblacional, según el más reciente informe de Mundosur para este año 2025. El año 2025 fue un año que continuamos viendo unos patrones, ¿verdad?, bien puntuales que quisiera traer. Número uno, el acceso a armas de fuego, ¿verdad?, que es algo que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, porque la flexibilización de armas de fuego ha provocado, en efecto, ¿verdad?, que más mujeres mueran a causa de una arma, ¿verdad?, en manos de un agresor. También estamos viendo, ¿verdad?, una incidencia muy alta de feminicidio-suicidio, ¿verdad? Más del 50% de los feminicidios íntimos son feminicidio-suicidio. Continuamos viendo muchos de los casos de feminicidas con expediente criminal, ¿verdad? O expediente por violencia doméstica, que son personas que han sido reincidentes, ¿verdad? Y eso es algo importante destacarlo porque yo siempre pienso que cuando hay una persona reincidente, eso también es una, ¿verdad? Una falla del Estado porque tuvo en sus manos la rehabilitación de alguna manera de ese individuo, ¿verdad? Y no pudo ser así, y a causa de esas fallas institucionales, pues la persona lamentablemente, ¿verdad?, decide quitarle la vida a una mujer, ¿verdad? Obviamente sabiendo las razones por las cuales lo hace. Eh, También, ¿verdad?, vemos que muchos niños continúan en estado de orfandad, ¿verdad? Y el Estado no responde ante esto. Y es algo también, ¿verdad?, de lo que hay que hablar, porque en Puerto Rico no existe una ley de reparación para menores víctimas de feminicidio. Y el año pasado vimos un gran número de menores que se quedaron huérfanos de mamá y algunos de mamá y papá, ¿verdad?, cuando hay feminicidio, suicidio. Así que, ¿verdad?, el año pasado fue un año devastador. Si lo comparamos con el 2024, ¿verdad? Claramente, ¿verdad?, lo destacamos, hubo una pequeña, ¿verdad?, disminución en lo que fueron los feminicidios, pero hubo un aumento en los intentos de feminicidio, ¿verdad? Feminicidios que no se concretaron. Así que cuando hacemos ese análisis y lo traigo a colación porque hay veces que, ¿verdad?, entidades gubernamentales les gusta hablar de números, pero no explica el contexto de esos números ni orientan a las personas. Cuando hablamos de una disminución de la violencia, no únicamente nos debemos centrar en ¿verdad?, reducciones en estos casos, sino también evaluar el contexto general de la violencia de género, cuántos intentos de feminicidio, cuántas órdenes de protección solicitadas, cuántos cargos radicados, ¿verdad?
Y cuando vemos el panorama completo nos damos cuenta que en efecto no hay una reducción de la violencia en Puerto Rico, ¿verdad? Posiblemente el 2025 hubo una reducción en los desenlaces fatales, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con con otras cosas que no tiene que ver necesariamente con reducción de violencia. Sí, eso es así. Carmen tiene mucha experiencia en tribunales. Ella representa a víctimas sobrevivientes, muchas víctimas sobrevivientes. Y yo quería, Carmen, que tú nos llevaras por cuál es el panorama que tú estás viendo en los tribunales. Me gustaría también que insertaras, por ejemplo, mujeres migrantes que ante el acoso de ICE también están teniendo muchos retos para poder bregar con la escalada en el patrón de violencia. Pues antes que nada, saludos a todas. Es un honor estar con ustedes. Gracias por tus hermosas palabras, Eda. Esto es un asunto que yo estoy viendo un poco cómo se va desarticulando lo que es la especialización de cada uno de nuestros recursos. Y voy a empezar por ahí porque llevo muchas semanas hablando de lo mismo internamente con los distintos equipos y yo creo que ya es hora de levantar la voz también con relación a eso. Lo primero que tengo que decir es que cuando vamos a los tribunales, ha variado la forma en que se estaba trabajando con la violencia porque inicialmente las personas que trabajábamos con esto nos íbamos convirtiendo en expertas según íbamos pasando los tiempos y según vamos atendiendo casos con mayor dificultad para atenderse. Y eso se respetaba desde el punto de vista de que si nosotros evaluábamos un caso y determinábamos que era un caso que no necesariamente era violencia, era algún otro tipo de situación social, se nos respetaba cuando decíamos, no, ese caso no es un caso que debiéramos atender porque no es un caso de los que nosotras atendemos para salvar vidas. Sin embargo, hay una nueva política en la que básicamente a todos los recursos que están en el tribunal, un poco se les presiona para que atiendan a todo tipo de caso que llegue pidiendo alegadamente una orden de protección y no se reconoce la especialidad que tiene ese recurso para distinguir entre una situación y otra. Eso pone en riesgo, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, esta servidora entraba a una sala y ya el solo hecho de estar acompañada por una intercesora llevaba un mensaje al sistema. Esta persona que está aquí es víctima y hay que protegerla. Ahora, ese mensaje no está porque se ha diluido en que no importa si tiene los elementos o no tiene los elementos, si es una situación distinta, un conflicto distinto a nivel social, los recursos tienen que atenderlos en sala. Es más, hemos llegado al extremo de que podemos tener una parte peticionada que a la vez ha pedido cuando sabe que está siendo peticionada una orden de protección, así que se vuelve peticionada y peticionario, y vamos a ver dos intercesoras legales en la sala, una acompañando un lado y otra acompañando el otro lado. Eso, para mí, es nefasto. Es asumir que no podemos identificar. Eso no era así antes. No era así. Antes, las intercesoras evaluaban su caso y determinaban, ok, esta es la parte peticionaria, aunque estuviera siendo parte peticionada. Claro. Y por lo tanto, yo me voy con la parte peticionada porque sabemos que es la víctima, pero del otro lado no vamos a ver una intercesora. Entonces, un poco esto lo que ha hecho es que hemos convertido lo que antes se trabajaba desde la especialización o la especialidad como algo, ¿verdad? Que es rutinario y que no tiene que ser una persona experta la que lo trabaje. Eso es una preocupación que yo tengo. La otra preocupación que yo tengo que traer a raíz de todas estas políticas del ICE, las migrantes no quieren llegar al tribunal. Entonces, no todos los tribunales o no todos los jueces quieren ver una vista final
por videoconferencia. Por lo tanto, parte de lo que imponen es que esa víctima tiene que llegar al tribunal. Y sabemos de los eventos que han ocurrido donde el ICE quizás no entra al tribunal, pero sí se queda en los predios. Para una mujer víctima que es migrante, que tiene hijos, lo primero que te dicen es, yo no me voy a exponer, yo no voy a dejar a mis hijos solos, yo no voy a ir al tribunal porque podemos tener una situación en la que pues la víctima termine siendo, ¿verdad? Intervenida por el ICE. Así que nosotras hemos tenido que desarrollar nuevas estrategias para lograr que esa víctima sí salga, sí busque los remedios y sí esté acompañada durante todo el proceso sin el temor de que en algún momento puede ser intervenida. Así que estamos viviendo tiempos diferentes, mucho más difíciles y a mi juicio más hostiles para lograr conseguir un remedio para esa mujer que se acerca buscando un remedio para su seguridad. Esto se agrava cuando tenemos situaciones como la que pasó en Carolina, que esto también quiero traerlo. Muchas veces los jueces no saben distinguir entre una problemática de familia y una problemática de violencia doméstica. Muchos entienden que si la situación de violencia ocurre dentro de la problemática de unas relaciones paterno-filiares, es decir, de una controversia de familia, pues el asunto debe ser atendido por el tribunal de familia y la dejan desprovista de esa seguridad que yo he hecho como planteamiento en muchos espacios que ¿verdad? Me piden que dé la opinión, pues miren, el derecho de familia tiene que saber, o por lo menos en las salas de familia, tienen que reconocer que una mujer es un individuo íntegro, tiene muchas variantes en su persona. Yo puedo ser víctima de violencia doméstica, haber vencido una orden hace un mes, pero eso no significa que yo no tenga todos los traumas que puede acarrear el haber sido víctima de violencia doméstica. Soy sobreviviente, pero tengo unas situaciones que todavía tengo que manejar. Y entonces familia, el Tribunal de Familia, lo ve como si fuéramos dos escenarios totalmente distintos. Por lo tanto, cuando vamos a familia, el objetivo final es que el alegado padre o esa persona que ha sido agresor en el proceso tenga su derecho a relacionarse con los menores, aunque sabemos que la violencia la ejercemos a través de los menores. Y queremos que esa mujer se someta a terapias de comunicación, aun cuando sabemos que ha sido víctima de agresiones, ya sea emocional o física, de esa persona. Por lo tanto, si lo seguimos viendo todo en cajitas, separado, no vamos a resolver este problema que nos aqueja y que es serio y que se está llevando a la vida de nuestras mujeres. Es así. Eso es así, y yo quiero rapidito, antes de darle la palabra a Kitty, mencionar que entre las víctimas sobrevivientes que yo he acompañado, en muchos casos, quien coparenta con ellas pide la custodia y se crea un caso en familia. Entonces, dependiendo de cómo sea el tribunal, antes, te estoy hablando del 2017-18, en el Tribunal de San Juan se activaba un protocolo de protección cuando iba a haber vistas en familia, porque se iban a encontrar, y entonces estaban pendientes a la agresora cuando se fuera. Y en uno de los casos que yo fui, que tenía una orden por 2 años, nos pidieron, el alguacil nos pidió que nos quedáramos en la sala, y fue porque el agresor se escondió detrás de una columna del tren urbano cuando salió, y el equipo de alguaciles que brega con violencia doméstica lo escoltó hasta su carro y lo vigilaron hasta que él se desapareció del área, y entonces nos acompañaron a ella y a mí a nuestro vehículo. Así que yo no sé si eso está ocurriendo, porque la realidad es que lo que estamos viendo en el manejo de los casos por la judicatura, yo siento muchas veces que no tienen esa perspectiva de que un caso de violencia de pareja, violencia de género,
se tiene que trabajar de una manera distinta porque el progreso no es un hurto, vamos, no es un choque. Hay unas complejidades ahí que se deben mirar desde un punto de vista que tiene que ver con género. Kitty, cuando íbamos a comenzar el programa, tú mencionaste en términos de este mismo caso que Carmen nos comenta, lo de la Asociación de la Judicatura y los fiscales que se fueron a los medios, hicieron un media tour justificando por qué la rama judicial había actuado bien en el caso de Gemielis. Pues mira, Vamos, sí, sí, pero era, vamos a ajá. entrar en eso, en los detalles, pero lo que yo quería era que tú nos relataras cuál fue tu impresión sobre ese manejo mediático. Pues mira, yo estaba viendo que esta situación de ir a todos los medios y hasta ponerse a la defensiva, era, no sé el nombre del licenciado, del juez que fue, pero fue la misma persona y era como una narrativa. Y yo entiendo que esa narrativa que él estaba planteando atacaba hasta el término feminicidio. O sea, él estaba cuestionando lo que era llamar feminicidio a los asesinatos de las mujeres. Estaba en la narrativa también cuestionando lo que es la orden de protección, como que una orden de protección no era algo que iba a evitar que alguien lo mataran, ¿verdad? Y pienso que también había una doble intención en esta movida de este hombre que estaba por los distintos medios para ir creando, ¿verdad? Toda esta narrativa de conservadora, de que no debemos de estar, ¿verdad? De que tal cosa no va a proteger a la mujer. Y creo que más que, que la gente estuviera siendo informada por esta persona, él lo que estaba realmente era desinformando y hasta atacando lo que se ha logrado hasta el momento. Esa es mi perspectiva. Yo también quería preguntarle y aprovechar el momento, Eda, tanto a Stephanie como a Carmen Lebrón, que le doy la bienvenida de mi parte, respecto a las situaciones en las escuelas, porque la escuela ha optado el Departamento de Educación por no tocar la perspectiva de género y ha ido por todas las tangentes con el curso de emociones que dieron este año a la obra de Salón Hogar, que ha resultado en nada. eh, y ahora pretenden también añadir unas horas contactos a los estudiantes para poder graduarse respecto a lo que es la violencia de género. Pero a mi entender, como educadora que llevo 30 años en el magisterio, estas cosas de vez de aplicarse para que pueda solucionarse los problemas y podamos atender las necesidades de nuestros estudiantes, que yo pienso que debe de atenderse las necesidades de estudiantes varones, yo pienso que lo que hacen es solamente echar la basura debajo de la alfombra y terminamos que entonces nuestros adolescentes los atiborramos de más carga académica, de más información y realmente no estamos dando una solución al problema. Y quisiera escuchar las posiciones de ellas respecto a esos temas, además de lo que hablamos sobre lo de la Asociación de Juristas en los medios. Sí, antes de ir a las compañeras, quería para el contexto de la educación con perspectiva de género, quiero plantear dos puntos que yo creo que no se habla demasiado. La educación con perspectiva de género, el objetivo es que un estudiante, desde que entra al sistema escolar hasta que se gradúa, tenga todo un ecosistema que le prepara para sensibilizarse y reconocer que todas las personas valemos lo mismo y que nuestra dignidad vale lo mismo. A mí me parece que es una medida que si la hubiesen implantado cuando se comenzó a solicitar en el 2006, ya tendríamos un par de generaciones, ¿verdad? De estudiantes graduados y ya completamente formados desde esa mentalidad. Pero mi postura es
que una vez se implante y se implante efectivamente, la dinámica, ¿verdad? Va a depender de quienes lo pongan en funcionamiento. Entonces, es una medida a mediano y largo plazo. Mientras no son menores quienes asesinan a sus parejas, son personas adultas, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupa que si bien es cierto que hay un mandato para que se trabaje con la educación con perspectiva de género, veo muchos retos estructurales en el sentido de que no necesariamente existe una política pública unificada para sembrar, ¿verdad? Lo que podría ser un preventivo para que escalen los casos. Sobre la primera pregunta del caso de los juristas, etcétera, también me gustaría añadir la perspectiva de que cuando yo los veía a fiscales y a juristas, veía explicando, se iban por una explicación muy técnica, dando la impresión de que el proceso de orden de protección válido debe incluir fiscales, y sabemos que los que incluyen fiscales no tienen el mismo tracto de los que llegan como solicitud ex parte a los tribunales. Entonces, reconociendo que el sistema judicial, en primer lugar, ya no es estándar, pero en segundo lugar, que para una persona que esté enfrentando un patrón de violencia se convierte en un espacio amenazante porque no conoce el sistema. A mí me gustaría que ustedes dos nos ayudaran, Ludovica la saluda, que ustedes me ayudaran a que la audiencia pueda entender no solo las personas que están enfrentando violencia de género, sino toda la comunidad, porque esto es un problema social. En arroz y habichuela, la diferencia entre una orden de protección que conlleva ir acompañada de un fiscal y ante juez o jueza y una orden ex parte. Comienzo con Stephanie. Mira, primero que, ¿verdad? Antes de entrar en ese detalle, yo quisiera abundar que yo creo que la reflexión aquí siempre debe ser qué se hizo o qué no hicimos para salvar la vida de una mujer. Esa es la reflexión que debemos hacer. Inclusive, nosotras cuando hicimos la investigación desde el observatorio, que analizamos expedientes judiciales de feminicidio, ¿verdad? En esa investigación nosotros hicimos una recomendación, y es que aquí en Puerto Rico se pudiera consolidar un comité revisor de muertes violentas por razón de género de mujeres, como hay en otros estados en Estados Unidos, ¿verdad? Inclusive el estado de Oklahoma y nosotros nos hemos reunido durante este año y hemos tratado de plantear esto a diferentes agencias gubernamentales, porque hasta que un grupo de personas no se sienta a reflexionar qué fue lo que pasó o dónde fue la falla, vamos a seguir repitiendo patrones. Y en relación a eso, yo quisiera ahora tomar, ¿verdad?, un tiempito, voy a tratar de ser bastante breve, en plantear que el caso de Jamie Lee no ha sido el primer caso en donde fallas institucionales, ¿verdad? Fallas o omisiones institucionales han costado la vida de mujeres. En el 2019, por ejemplo, Lourdes Cuevas Natal tenía una orden de protección. El agresor fue arrestado tras un incidente, ¿verdad?, bastante grave, en donde él la amenazó, ¿verdad?, con un arma blanca. Y la fiscalía decidió citarlo para el 12 de junio. Y lamentablemente, el 8 de junio, ella falleció porque la persona la asesinó. En ese in-between de que lo arrestaron y que fiscalía lo citó. En el 2021, Rosita Licea Delgado había solicitado una extensión de protección, la cual fue concedida, pero esta persona tenía un historial de múltiples casos de violencia de género, había sido fichado 6 veces, 2 de ellas contra Rosita. El 29 de marzo, el feminicida salió en libertad tras prestar fianza, y luego de esa fianza la asesinó. Conocemos el caso de Andrea Costa, ¿verdad? 3 veces fue al tribunal y lamentablemente el tribunal no pudo hacer nada para salvar su vida. El 2022, Brenda Liz Pérez Bajamonte era una agente de la policía
que tenía una orden de protección. Ujú. Esa orden de protección se le venció en diciembre 2021. Se armó al policía que había sido desarmado y con esa misma arma de reglamento, semanas después asesinó a Brenda. Tenemos el caso de Jess Marie, el 9 de mayo del 2023, que tenía una orden de protección vigente y la noche antes del feminicidio acudió a las autoridades porque a su agresor la llamaba insistentemente y la perseguía, no recibió auxilio, al otro día fue víctima de feminicidio. Carla Rodríguez Ares, que también es un caso, ¿verdad?, bastante mediático, lamentablemente tenía una orden de protección vigente, pero una jueza no encontró causa por el maltrato agravado, obligando a Fiscalía a ir en alzada. La vista para revisar esa decisión fue señalada para el 11 de enero y el 10 de diciembre fue asesinada. Linet Morales Vázquez, que esto fue una masacre en donde tanto la mamá como la hija y el hermano fueron asesinados por esta persona. Este hombre violó una orden de protección. El día 7 de enero se le radicaron cargos bajo la ley 54. Se le fijó una fianza baja de $5,000, la cual prestó, quedó en libertad y llevó a cabo la masacre. Tenemos el caso del Hermes Dávila, que no tengo que entrar en detalle porque ustedes saben, posiblemente las personas que nos escuchan saben que esta persona fue en libertad, ¿verdad?, bajo la ley 25 por una alegada condición de salud que jamás fue evaluada físicamente y aproximadamente un año después asesinó a Ivette Joan Meléndez. Y el último caso de Jamie Lee Lozada. Y pudiera estar aquí un buen tiempo hablando de otros casos, pero estos son ejemplos. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, nosotros plantear esto, que es que esto no es la primera vez que sucede ni la segunda vez. Estos son patrones que se repiten de múltiples instancias gubernamentales y múltiples agencias que en su trabajo, ¿verdad?, en su labor de poder proveer seguridad a las mujeres de este país se quedan cortos y esto causa, ¿verdad?, que perdamos vidas humanas. Entonces, hasta que nosotros no nos sentemos y reflexionemos acerca de eso, en vez de asumir una postura defensiva, de estoy defendiendo mi trabajo, estoy defendiendo el lugar de empleo, estoy defendiendo a mis compañeros, que si la decisión que se tomó fue, que si no fue, es que se perdió la vida, que fue lo que no se hizo, independientemente de quién fue el que no lo hizo, es reflexionar qué se pudo haber hecho. Exacto, sí. Carmen. Bueno, mira, añado a lo de Stephanie, que muy bien ha presentado. Yo tengo un pensamiento muy particular y quizás sea fuerte lo que voy a decir. Aquí hay un movimiento para tratar de desarticular todo lo que nosotras señalamos, para tratar de meterlo debajo de la alfombra, para tratar de decir, en el caso, ¿verdad?, de esa presentación que hizo el presidente de la Asociación de Jueces, un poco quitarle mérito a una orden de protección, llevando un mensaje que a veces yo me pregunto si en efecto están analizando, porque básicamente están diciéndole a una mujer, no vaya a buscar una orden porque eso es un papel y en última instancia eso no es tan importante. Si la quieren automática, pues legislen para que la tengan siempre. Eso es restarle valor a un instrumento que ha probado, que ha ¿verdad?, preservado la vida de muchas mujeres. Ciertamente hay eventos donde aún teniendo una orden, el agresor ha logrado extinguir la vida de esa mujer. Pero si vamos a las estadísticas, vamos a ver que hay muchas que hemos podido salvar a través de un instrumento como ese. Yo siento que desde el Estado, desde la maquinaria general, han querido desvirtuarnos a nosotras en nuestro mensaje, han querido menospreciar lo que cada una de nosotras traemos y señalamos, como lo es la educación. Tú bien sabes, Eda, que llevamos años levantando, hay que comenzar con la educación. Han pasado cuántos años y todavía no se oye una educación que de verdad tenga el sentido para buscar que este mal que nos está quejando sea atendido con seriedad. Igualmente vemos los recortes económicos, entonces uno tiene que preguntarse, ¿hay algún compromiso con esta situación?
pues yo tengo que decirles con toda tristeza que a mí me parece que ese compromiso no existe, que al día de hoy no tenemos campañas con sustancia, porque decir que estamos diciendo que vamos a hacer X o Y o que el servicio lo puedes conseguir en tal sitio, eso no es suficiente. Hay que educar, y educar conlleva mucho más que hacer anuncios. Y entonces yo miro esto y me pregunto, ¿en realidad la mujer es importante para el sistema? ¿En realidad sus hijos y sus hijas merecen otro trato que el que está teniendo desde el Estado? Pues yo creo que sí. Y sin embargo no se le está dando esa importancia. ¿Qué estoy viendo yo desde las trincheras donde yo me muevo? Estoy viendo que según se hace legislación nueva, que a veces aplaudimos y pensamos, hemos hecho un avance, la realidad es que se torna mecánico. Se torna en una situación que si la miramos con detenimiento es para poderse defender el sistema al final. Aplaudíamos que íbamos a tener intercesoras en todos los procesos y que la víctima iba a tener derecho a reclamar ese servicio. Sin embargo, se ha vuelto mecánico. ¿Y por qué digo mecánico? Porque ahora, pues la intercesora la utilizan como instrumento para validar, no, si se cumplió, porque la intercesora estuvo en sala. Ahora hemos llegado más lejos. Ahora sí tiene representación legal. Pero es que el abogado debió haber hecho. El abogado no presentó la prueba. O el tribunal no pudo aquilatar la prueba porque el abogado falló en algo. Oigan, pero no tenemos jueces que debieran ser especializados. ¿Acaso no hay unas cosas que desde el estrado se observan mejor que cuando uno está en la litigación? Porque yo estoy en sala todos los días, muchas veces al día. Entonces, yo puedo distinguir con la mayor humildad, digo esto, un juez, una jueza que domina estos temas, porque a veces basta con que la víctima diga un poquito para que el juez o la jueza vea que en efecto es una víctima. Pero igual he tenido oportunidad de identificar cuando alguien no es especializado y tú le puedes dar 20 adiestramientos, pero si no le gusta el tema, si encuentra que este es un tema que no es importante para su carrera, le puedes dar 20 adiestramientos y va a pasar por ello y no va a lograr tener la capacidad para identificar estos casos. Entonces, volvemos. El elemento crucial aquí es la educación. Desde los chiquitos, los profesionales, los adultos, es la educación. Eso no solo previene las muertes, sino que a mi juicio, no sé cómo ustedes lo vean, yo apuesto a que eso controla todo esto. Mientras nosotros no le demos la importancia, mientras desde el Estado no le asignen los recursos para trabajar con esto y no lo vea con seriedad y nos ocultemos tras las excusas para trabajar con esto, vamos a seguir en el mismo lugar y es frustrante para el que trabaja en esto todos los días y es frustrante para las organizaciones. Es frustrante para la familia que se queda sin una mujer dentro de su familia, hija, madre, hermana. Es frustrante para todo, menos para el sistema, que cuando ocurren estas cosas buscan excusas para decir no fallé. Y eso es triste. Es un mecanismo bien indolente. Bueno, nos quedan como unos 15 minutos de programa y hay un tema que yo lo quería traer. El otro día yo entrevisté a Carmen en otro espacio y lo pudimos desarrollar y es lo siguiente. Yo de manera voluntaria y porque me preparé con talleres y acompañando desde las organizaciones, etcétera, me han llegado unas 80 y pico de personas para buscar compañía, que es más bien reconocer si están en un patrón, cuál es el nivel de letalidad, cuánta amenaza están enfrentando, qué opciones tienen. Yo no soy intercesora, quiero decir eso bien claramente, pero sí por esas conversaciones y por cosas de la vida, aparte de haber sido sobreviviente, puedo escuchar a la persona y luego de escucharla, pues puedo irle diciendo, mira, yo creo que estos son señales de alarma, etcétera. En esos 80 y pico de casos, yo no recuerdo un solo caso
que la persona tuviera conciencia de cómo opera el ciclo de violencia doméstica y el patrón de violencia doméstica, que va escalando, ¿verdad? Es como una espiral, como una cobra, que la prendieras en el centro y se va quemando hacia afuera y cada incidente tiene más severidad, ¿verdad? En el caso de la violencia física, muchas veces, esto es caso a caso, pero muchas veces la persona víctima sobreviviente puede identificar, esta vez me mandó para el hospital, probablemente la próxima vez me deje con daño corporal para siempre o me asesine. Y hay unas señales, ¿verdad? Según va aumentando, la primera vez la empujó y siguió así hasta que le pegó, la amenazó. Pero la mayoría de los casos que yo he visto desde el 22 para acá tienen un patrón de violencia psicológica. Y la violencia psicológica es bien complicada de trabajar porque el agresor ve el éxito de su poder y control minimizando la voluntad de esa pareja. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que independientemente de que la violencia sea física o sea psicológica, el solo hecho de que el victimario esté dispuesto a escalar hasta el punto de asesinar a su pareja o expareja es motivo de mucha alarma. Entonces, me gustaría verlo como es, porque eso puede prevenir también, que escale, que las víctimas se den cuenta de que lo próximo que va a hacer, si me amenazó de muerte y tiene una pistola, muy probablemente la próxima vez me vacíe la pistola encima. Y ese criterio lo tiene la persona que lo está viviendo y que conoce a su pareja o expareja. Empiezo con Carmen y sigo con Stephanie. Pues mira, esto, lo que es violencia emocional o psicológica es la más difícil de probar en el tribunal. Y es la más difícil porque muchas veces la víctima misma no puede reconocer qué es lo que le está pasando, por qué ella se siente como se siente y que eso es una conducta de violencia doméstica. Así que el trabajo nuestro es tratar de que identifique. ¿Y qué es violencia psicológica? Violencia psicológica puede ir desde menospreciarla, decirle que no sirve, que ella sin él no va a servir para nada, decirle que, pues mira, no me vuelvas a hacer lo que me estás haciendo porque yo te voy a explotar. Y a lo mejor no la ha tocado nunca y a lo mejor fue una o dos veces y ella te dice, pues mira, realmente él no me da. Es que él me dice muchas cosas que me hacen sentir mal. O le dice, tú estás loca porque yo puse las llaves aquí y ahora no aparecen. Y ella dice, ¿las cogiste tú? No, tú estás loca, ¿dónde las dejaste? Es una forma de menospreciar, de destruir psicológicamente a esa víctima y la víctima misma no puede reconocer que eso es violencia doméstica. Entonces, como no hay signos aparentes, no se ve un golpe. Cuando tú lo vas a llevar al tribunal, pues también para que un juez o una jueza pueda identificarlo, es bien difícil. Que yo siempre digo, el asesino no tiene que haber matado muchas veces, basta con una primera vez. Tú puedes tener un agresor que es un agresor emocional, que daña la autoestima de esa mujer, que la ataca constantemente con su vocabulario, malas palabras, humillándola y demás. Y de momento decidió que ya no voy a bregar más con ella y le pegó el tiro. O le dio cuchilladas o le dio un golpe tan grande que cayó y se dio en la cabeza y ahí murió. Pues en ese momento se convirtió en asesino. Cuando un agresor amenaza con un arma, cuando enseña un arma, cuando intimida supuestamente limpiando un arma, cuando dice te voy a explotar aunque no le enseñe un arma, cuando le dice que la vida de ella no sirve para nada, cuando menosprecia, cuando usted tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho Amenaza con cuidado. suicidarse también. Correcto, eso es crucial, porque cuando una persona está diciendo que su vida no es importante porque está dispuesto a quitársela, ¿cómo va a valorar la vida de otro ser humano? Así que es importante estas señales para que una persona que está viendo eso busque ayuda.
no debe quedarse callada, no debe decir, no me ha agredido, nadie me va a creer. Habemos un montón de personas, un ejército gigante, esperando porque usted tome la decisión para poderla ayudar. Así que volvemos. El que de un día a otro puedan matar a una mujer, solo basta la decisión de matarla. Solo Sí. basta eso. Que él se crea Sí. que él sienta que perdió el poder y el control, y eso es suficiente. Voy a añadir, antes Correcto. de irnos donde Stephanie, voy a añadir un par de cosas que a lo mejor no le parecería que podría desatarse en una crisis de violencia, pero son síntomas que debemos estar atentas. Por ejemplo, tienen cámara en la casa. Ella abre el portón, GPS. ella abre el portón, sale del rango de la cámara y él inmediatamente llama y dice, mira dónde tú estás, que yo te estoy chequeando por la cámara y tú no estás frente a la casa. Eso es un patrón de acoso. Por ejemplo, este caso yo lo viví y ella nunca salió de la relación y me da muchísima pena. El esposo obligaba a la esposa, él trabajaba en un negocio de café y él vivía distante, digamos que, qué sé yo, de Calle a Bayamón. Y él obligaba a la esposa a ir con él al trabajo, que se sentara todo el día en el trabajo para él poderla mirar. Él perdió el trabajo, por supuesto, pero ella lo aceptó y ella estaba bien con eso. Y que no, si iba para el baño, ella le tenía que decir. Hay unas manifestaciones de poder y control y yo creo que una medida podría ser lo que una está dispuesta a hacer por otra persona. Por ejemplo, yo no le chequeo el teléfono a mi pareja. ¿Por qué no se lo chequeo? Porque si hay algo de ahí que él quiera compartir, me lo va a decir o me lo va a enviar. Pero él tiene derecho a la privacidad, como yo también tengo derecho a mi privacidad. No porque esté haciendo algo malo, sino porque tengo el criterio para decidir. Stephanie, por favor, ayúdanos con este tema. Sí, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantearon, ¿verdad? Ambas. Y yo creo que tenemos que empezar a desmontar lo que pensamos que es peligroso versus lo que no es peligroso, ¿verdad? Yo creo que por mucho tiempo se ha minimizado lo que es la violencia emocional, lo que es el poder y el control. Y lo digo minimizado porque, como dice la procuradora, nosotras que hemos acompañado a, ¿verdad? A sobrevivientes en tribunales, sabemos lo difícil que es probar una violencia de género cuando no hay una evidencia física o cuando no hay un texto, cuando no hay una evidencia tangible, cuando sabemos que la violencia se da desde muchos aspectos, ¿no? Y un poco relatando eso a los datos, nosotros en el 2024 realizamos un análisis de lo que eran los perfiles, ¿verdad? Tanto del agresor como el perfil del feminicidio íntimo. Y Recuerdo. tengo que decir que aunque yo llevaba muchos años trabajando con víctimas y sobrevivientes, este dato me impactó. Y es que el 29% de los feminicidios íntimos del 2024 fueron en relaciones de menos de un año. Sí, El otro 29%, otro 18% fueron en relaciones de 1 a 2 años. Estamos hablando de que el 48% de los feminicidios íntimos se dan en un periodo de 2 años o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que empezar a desmontar la narrativa de que las relaciones de violencia de género que terminan en feminicidios son en casos en donde la víctima lleva sobreviviendo mucho tiempo, en donde conoce, ha visto todas las señales, en donde ha buscado la ayuda en diferentes espacios, cuando sabemos que a veces, ¿verdad? Cuando son relaciones de 1, 2, 3 meses, prácticamente tú estás empezando a conocer a la persona. Y no necesariamente conoces la letalidad de esa persona y no conoces hasta dónde sería capaz. Entonces, esto hay que mirarlo con muchas responsabilidades de las instancias gubernamentales, porque si queremos comenzar a hablar de prevención de feminicidios y prevención de violencia de género, tenemos que empezar a mirar esto
desde un asunto de urgencia, porque posiblemente la oportunidad que yo tenga para salvar una vida de una mujer es solamente una. Estamos hablando de relaciones de 1, 2, 3 meses, 4 meses. Y esto recae tanto en ¿verdad? Las agencias como en los proveedores de servicios como lo somos nosotros. Cómo nosotros podemos también ayudar a estas mujeres para que puedan encontrar esos elementos que mencionaba Carmen y que los puedan identificar por ellas mismas con el apoyo y la guianza de parte de profesionales expertos en esto y que se den cuenta que posiblemente la oportunidad que tienen de salir de esa relación es hoy, porque posiblemente no va a tener una segunda oportunidad Pero de mañana, salir de ese evento de violencia. Así que habiendo dicho eso, ¿verdad? Y uniéndome a las palabras de Carmen, yo creo que banderas de alerta, como mencionamos, armas de fuego, amenazas con suicidarse, el poder y el control extremo, las amenazas con los hijos, el asunto del acecho y el acoso, ¿verdad? A través de redes sociales, de diferentes aplicaciones, expediente criminal. Estamos viendo muchos casos de hombres de feminicidas íntimos con expediente criminal. Básicamente el 2024, el 57% de los feminicidas íntimos tenían expediente criminal. O sea que son personas que han reincidido. Así que esto nos lleva a nosotras, ¿verdad? A tener una reflexión profunda de que si nosotros no trabajamos esto con urgencia y no vemos cada oportunidad que tenemos, ¿verdad? De intervenir con una víctima como una oportunidad única, posiblemente no vamos a tener una segunda oportunidad. hay un elemento, ya con esto yo cierro mi participación para darle la palabra final a Kitty. Hay un elemento que merece uno o muchos programas también. Existe la noción de que quienes trabajamos con violencia doméstica sentimos insensibilidad, perdonando la redundancia que acabo de decir, por las muertes de los hombres, y eso no es así. El machismo mata a los hombres también. Y les mata primero estas guerras de que como si estuviéramos en el viejo oeste, eso muchas veces tiene raíz en el machismo, pero además tenemos que comenzar a construir una narrativa desde los hombres, porque las personas que recurren a violentar a sus parejas han oído, pero no nos han escuchado nunca. Yo creo que tiene más efecto y más impacto que hombres que están en deconstrucción, como nosotras estamos desde la perspectiva de violencia doméstica, puedan hablar con otros hombres, conversaciones sencillas. Esta semana yo entrevisté a Julio Rivera Saniel y me decía, por ejemplo, en el colegio de la nena, el chat solo incluía a las mamás. Pero yo quiero, o sea, lo tuvo que pedir 6 veces para que lo incluyeran. 6 veces a la maestra. Ese tipo de cosas también es muy sutil y tenemos que también observarlo, como cuando hablamos de la equidad también tiene que ver con inclusión igualitaria de las personas. Kitty, para que cierres el programa y les agradezco a todas y a Víctor por su dirección técnica, ¿verdad? Y a todas ustedes por haber estado disponibles. Kitty. Bueno, primero que nada, pues en verdad que gracias a ustedes por estar aquí y me gustaría, si tienen algún teléfono disponible, que lo puedan dar para algún tipo de servicio. Sobre todo que los radioescuchas este programa lo compartan. Estamos hablando, como acaba de decir Stephanie, una sola oportunidad es la que tal vez podamos tener para salvar una vida. Y las mujeres, y aquí hablo en términos generales para todos mis estudiantes y para mis amigas y para los que nos escuchan, tenemos que entender que no podemos controlar nosotras todo y pensar que nosotras podemos darle la oportunidad a esa persona porque va a cambiar y aunque no haya sido violento físicamente, es que yo le voy a enseñar a que mejore. Tenemos que estar alerta con esos puntos porque, como bien dijo Stephanie, vuelvo y repito, es una sola oportunidad la que tal vez tengamos. Y si hemos tenido más de esa oportunidad, pues es momento de tomar la decisión de
de irnos de ese espacio o alejarnos de esa persona lo antes posible. Así que nada, ese es el llamado y sobre todo seguir fomentando la educación a nuestros varones en las escuelas. Hay mucho trabajo por qué hacer y yo entiendo que el Departamento de Educación falla mucho y tenemos una apertura hacia las ideas conservadoras en nuestras escuelas que están en retroceso de lo que ya habíamos alcanzado hasta cierto punto. Y eso es importante que todas las organizaciones estén alerta. Mira, Kitty, a mí me gusta este llamado a compartir información. Yo siempre recomiendo la página de pazparalasmujeres.org. Ahí hay autoexamen para identificar si tu relación tiene patrón de violencia. Tiene múltiples recursos educativos, porque yo creo en la educación, pero también creo que tenemos nosotras y nosotros que impulsar esa educación. El tener el interés en buscar esa información nos hace mejor, más válido el aprendizaje. Y a las compañeras, si quieren compartir alguna información de sus espacios. Bueno, la línea de ayuda del proyecto Matria, ¿verdad? Que esta es una línea de ayuda dirigida a sobrevivientes de violencia de género y, ¿verdad? Disponible en Puerto Rico, que agrupa muchas organizaciones. El teléfono es 787-489-0022. 787-489-0022. Nos, nos despedimos aquí en Radio Raíces 1460, La Voz del Pepino, en el panel de mujeres, hasta la semana que viene. Y gracias por esta información que es vital y de la que siempre estamos aprendiendo cada día más. Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino.